10:30 de la mañana y mis queridas gatas y gatos, estoy con mis primeros invitados de esta jornada. Junto a nosotros está Lucía Rey, curadora, para hablarnos, junto a los invitados que nos trae, sobre la exposición Naturalezas Enteógenas. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder concretar esta exposición y aquí pues, con los artistas presentes. Muchas gracias. Oye, demos los datos de la exposición y presentemos a los invitados. Ujú. Bueno, esta exposición se inaugura hoy día a las 7 de la tarde. Es una inauguración que va a durar, es bien particular porque cierra el año y lo inicia. Va a estar hasta la primera semana de enero. Tanto en el inicio, en la inauguración como en el cierre, vamos a hacer actividades específicas que tienen que ver con un performance ritual realizada por algunos de los artistas, principalmente por Antoine, que ya la vamos a presentar. Entonces, hoy día vamos a hacer una inauguración especial donde cada artista que expone, son 4, va a hacer una poética performativa que se desprende de las obras que están ahí expuestas. Entonces, va a ser bien bonito. Va a ser con música, sonidos, desde una perspectiva bien lunar, por decirlo de alguna manera, nocturna. ¿Y en qué lugar? Ajá. ¿En qué lugar se va a realizar? Esto va a ser en la Galería Cava, que está en la escalera Fischer, en la entrada. Perfecto, ya. Sí, ahí. Entonces, bueno, y ahí agradecer a Antonio la posibilidad de hacer esta exposición que aparece de una manera bien así sorpresiva y también para recibir a la Antoine, ¿cierto? Que viene del Valle Sagrado, que es una artista visionaria que trabaja ya hace mucho tiempo. Bueno, ahí ella hablará de su trayectoria. Y también también un momento especial para Satanio Ar, que está aquí, donde va a poder exponer acá en el territorio por lo menos, por primera vez con artistas que están más en la frecuencia de su obra. Que eso también es muy especial y bonito que se pueda dar. Bueno, partamos por explicar lo que son estas naturalezas enteógenas, ¿no? Tengo entendido que es un arte que está basado en las remodelaciones mentales que producen las plantas de los dioses, ¿no? Para eso remito a un libro clásico de la editorial del Fondo de la Cultura Económica, que es, tengo entendido que es muy leído en toda Latinoamérica, que es Planta de los Dioses, Planta de los dioses. donde te va explicando las distintas plantas, contextos, efectos, etcétera, entendiendo que los pueblos precolombinos practicaron un sistema de creencias espirituales basado en el consumo de estas plantas. Sí, principalmente antes de entrar así a explicar eso, a mí me interesa, como desde la curaduría, me interesa resaltar la rehabilitación de la función arcaica del arte. Y eso está vinculado con el hecho de que el artista no se declara artista como, bueno, en el mundo contemporáneo como profesión, soy artista, pero también ser artista es como no queda otra posibilidad, porque el artista también cumple una función social que es invisible. Trabaja desde lo invisible. Entonces, en ese sentido, claro, esta exposición, Naturalezas Enteógenas, articula diferentes trabajos que están relacionados con lo enteógeno, desde un punto de vista específico, que tiene que ver con arte visionario, y también desde un punto de vista un poco más amplio, que podríamos llamarle contemporáneamente esoterismos enteógenos. Esoterismos enteógenos en tanto son obras que buscan buscan dar cuenta, cristalizar
el encuentro o la experiencia de lo sagrado desde alguna poética en especial. Entonces, en ese sentido, entonces, como estaba hablando, tenemos el trabajo de Antoine, que su trabajo específicamente es lo que tú dices. Ella trabaja con plantas maestras y ella es una artista visionaria porque, bueno, ella podrá hablar, pero el arte visionario tiene que ver también no con solamente que la persona está en ceremonia y pinta, sino que una persona que está fluyendo, a la cual fluye la planta de manera permanente, porque a eso se dedica, las visiones están de manera permanente. Sí. ¿Ya? Hay un autor que creo que era Torres. El libro tiene que ver con... es un libro de San Pedro de Atacama, lanzado por el Museo de Arte Precolombino, de haber sido finales de los 80, principios de los 90, y hay un artículo introductorio de un autor que era Torres. Entonces él hablaba que el consumo periódico de San Pedro y otras sustancias que circulaban desde el mundo amazónico hasta el norte de Chile, finalmente repercutía en que el chamán no tenía las visiones necesariamente entrando en contacto con la planta o la sustancia. Claro. Las visiones venían en cualquier momento del día. En términos de contracultura contemporánea y uso del LSD, pues sí, estoy pegado sin haberlo tomado. Sí. Que eran casos también que se conocían. No estamos hablando como esto ya de un estado permanente de ¿cómo podríamos hablar? De ceremonia. De ceremonia. Es una ceremonia permanente, es como que si una persona se acerca a las plantas maestras o a otras sustancias de manera ceremonial, efectivamente se abre algo. Se abre algo que hay que sostener. Por eso también es un compromiso. Y eso que dijiste también sobre la transhumancia de traer las plantas para acá. Acá Satanio Ar es un artista que atraviesa un proceso de autogénesis de Aguita. Y en ese sentido también él es interesante porque como artista encuentra sus raíces de Aguita, se hace de Aguita, o sea, digamos, legalmente. Y a partir de la visita a los territorios de los ancestros empieza a generar una serie de obras que, bueno, fueron expuestas en Berlín, en el Occultur de Berlín, en la Conferencia de Cultura de Berlín, muy interesante, pero todo en inglés. Y allá llevaron las obras del Mauro porque su nombre civil, digamos, Mauricio Riquelme. Entonces, ahí trabaja esta gnosis personal no verificable. Y entonces eso lo hace a partir de ir a los territorios. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que ahí se me viene el término de Rodolfo Kuch, cuando habla de la geocultura, que los territorios mismos tienen un poder. Entonces, esta cosa como colonial de hay una huaca o un lugar especial, viene la iglesia y chanta la cruz, ¿ya? Eso es como la forma también de colonizar también los espacios sagrados, porque los espacios sagrados también te pueden transportar a otro estadio. O sea, Roma lo hacía con sus conquistados y después Sí. cuando utiliza la religión como un método de poder lo empieza a operar sobre el resto. Eso sería como una especie de suplantación, tratar de suplantar. Y bueno, eso es lo que pasa también en el mestizaje, el barroco mestizo que se llama en América. Oye, pero mira, antes de entrar, porque quiero que me comenten su experiencia, tú hablaste de la visión arcaica del arte. Entonces, tú me hablas de eso y mi cabeza ve estas cuevas en Europa donde habían estos rituales mágicos, ¿no? Que algunas tesis apuntan a que tenía que ver con la cacería de piezas grandes para mantener a la familia. Sí, no solamente era carne, era el cuero, el hueso, todo lo que significaba en términos tecnológicos culturales. Es un poco volver como a ese estado del arte antes que aparecieran los Da Vinci, los Picasso, que tienen como tienen como una propiedad sobre la autoría, este mundo cuando hablamos, por ejemplo, de lo anónimo en la Edad Media. Ajá. ¿Cachai? Sí. Que en el fondo nadie le preocupaba
poner su firma en el fresco en la iglesia románica o en el misal que había copiado, porque se entendía que eres parte de una maquinaria mayor, claro, donde tú sí, no pensáis nada, ¿no? Gracias por tu pregunta, porque me permite un poco explicar algo que es central. Entonces, en los años 60-50 hay ciertos autores como Hauser, por ejemplo, Gombrich, etcétera, que generan como lecturas de lo que fue ese arte del Paleolítico, o el arte primitivo, por decirlo así, y lo explican de una manera como que muy matemática, racional y podríamos decir atea, digamos. O sea, como que los artistas, chamanes, en realidad hacían eso para cazar. Y era una magia, porque no habían llegado a la ciencia prácticamente, entonces hacían magia para poder cazar y se transvestían para poder lidiar con eso. Y a partir de ahí entonces se generaba esta visión como monádica de la realidad, que implica que nada está afuera, sino que todo está adentro. Por lo tanto, para yo cazar al animal, tengo que ser el animal y conversar con el animal. Ahora, posteriormente, con los estudios arqueológicos, etcétera, hay varios autores que están planteando el hecho de que, el arte del Paleolítico no solamente estaba en el interior de las cavernas. Entonces, con el tiempo, a partir del año 80, se empezó a verificar de que había mucho arte que estaba afuera de las cavernas. Entonces, esto va a implicar que, pero ¿para qué van allá a la oscuridad a hacer ese arte? Lo que se entiende es que las personas que eran chamanes, artistas de partida, no es que fueran artistas, sino que tenían la fuerza espiritual, la fuerza de las plantas maestras, que también esa es una hipótesis, que ellos trabajaban con hongos, distintas plantas que habrían permitido también el desarrollo de la conciencia, por decirlo de alguna manera. Entonces que en el fondo ellos ahí generaban espacios sagrados de conexión, porque dentro de la cueva hay oscuridad. Entonces la oscuridad permanente, el silencio, nosotros en esta sociedad hipertecnologizada no sabemos ya lo que es el silencio y lo que es la oscuridad. Entonces, desde el punto de vista de Gilbert Durán, nosotros vivimos en un régimen diurno, en un régimen solar, en un régimen de la guerra, en el régimen de la electricidad. Estamos hablando del Paleolítico, que son otras coordenadas espaciotemporales, pensando no en una línea de tiempo, sino que en una espiral, en donde las personas tenían capacidades innatas para conectar, teniendo los espacios como por ejemplo lo que es una cueva. Entonces ahí se despiertan otras realidades, otras percepciones, y por lo tanto pueden ritualizar de una manera sagrada, o sea, con conciencia de lo sagrado. Eso es lo central. Entonces es un aspecto de lo que estaba diciendo, de que la funcionalidad del artista pasa por también canalizar cuestiones colectivas que muchas veces la misma colectividad no es consciente. Entonces viene aquí a equilibrar la energía, como una necesidad indomable, por decirlo así. Y por otra parte también la fuerza del anonimato que tú mencionabas de los temas de la Edad Media. En la Edad Media se dice que había anonimato, qué sé yo, pero en el fondo el anonimato era un anonimato entre comillas, porque igual estaba todo dominado por los clérigos. Entonces los monjes ahí tenían esa libertad interior entre comillas, porque se encontraban con los íconos y por lo tanto tenían experiencias también, hasta el siglo XIII, que fue, según Gilbert Durand, fue el momento en que hasta el siglo XII se escuchaban las voces. Después se impuso el intermediario. Entonces, cuando todavía no existía el intermediario, estas cosas que empezó a imponer la Iglesia, ahí está el claro ejemplo de una artista visionaria, la Hildegarda von Bingen, que la estudia muy profundamente Victoria Cirlot, hija de Juan Eduardo Cirlot. Entonces, ella, Hildegarda von Bingen, es un buen ejemplo para decir que hasta ese momento, claro, ese anonimato que se veía en el románico principalmente, conducía a una posibilidad desde lo individual canalizar.
Pero ya en las grandes obras arquitectónicas igual habían firmas, y las firmas no era del que la hizo, sino que del que la dirigía, que era normalmente un clérigo, un arquitecto. Entonces, en ese sentido, hay un aspecto bien descolonial en todo esto que a mí me parece muy interesante, más allá de... uno usa la palabra descolonial por la contemporaneidad, ¿cierto? Pero en el fondo lo descolonial tiene que ver con que, bueno, Occidente impone una idea de artista, el yo, la expresión del yo genio. Entonces, esta otra funcionalidad dice menos yo, ya el yo se empequeñece. Claro, como que se anula en esto grande y de cierta manera te volví a integrar. O sea, si en algún momento se despega el hombre del resto de los animales, acá se vuelve a integrar al resto de los animales, ¿no? Claro, y lo nosótrico, diciéndolo en términos Tojo Laval, que no se usa tanto el yo, sino que lo nosótrico no tiene que ver tanto con que las obras de arte, entre comillas, se hagan entre una comunidad gigante, sino que lo nosótrico tiene que ver con lo invisible. Los seres de lo invisible, ese nosótrico invisible que es canalizado a través del artista. Entonces, eso es lo comunitario, una comunidad invisible. Y eso es descolonial en el sentido de que rehabilita algo que por el ateísmo profundo de la modernidad o el materialismo profundo estaba un poco reprimido, sobre todo entre el siglo XVII y el siglo XX. Sí, por lo que esta explosión a través de la navegación de la religión, a través de distintos órdenes que van llegando a Asia, África, Japón. Oye, pucha, estoy como retrasando N, pero sí, porque quiero retomar el punto cuando hablaba de esta suerte de distanciamiento que genera la caverna, la oscuridad, el silencio. No puedo dejar de pensar en Chavín de Huántar, ¿no? Que es como la primera gran civilización andina, y su templo principal, tú te metes subterráneo, es oscuro, y tú entrabas bajo los efectos del San Pedro, que te lo da a los sacerdotes en la entrada. Entonces tú tenías una conexión con la deidad felina, y habían generado un conector entre un paso de agua subterráneo con el lugar importante donde está el lanzón, que es como la imagen del dios felino, y tú escuchabas hablar al felino. Entonces tenía yo una experiencia en este retiro súper potente de encontrarte con tu Dios, que te reafirmaba además como etnia, como pueblo, como cultura, a tal nivel que el felino se mantiene como una imagen potente en los andinos hasta los incas, creo yo. Claro, ¿no? claro. Bueno, ahí yo creo que se puede explayar más la Antoine, porque ella trabaja bastante con los animales de poder. Hola, bueno, bienvenida, Antoine. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo, ¿no? ¿Cómo recibes este llamado y cómo llevas adelante este llamado? Buenos días. Aquí ahora soy Antoine, y las artes partieron desde que yo era pequeña, con diferentes expresiones psicodélicas, anormales, por así decirlo. Y yo después fui creciendo y fui dándome cuenta de que las personas me decían que mi arte tenía que ver con el surrealismo. Yo no quería encasillarme, simplemente venía la energía de la creación y empezaba a hacerlo, a realizarlo. Y después, bueno, después de un tiempo que pasé en Chile, en tiempos de aprendizaje, sentí el llamado cuando tuve mi hijo de irme a la selva. Los llamados para mí son fuertes, como la creación. Cuando viene el llamado hay que ir y hacerlo. Y uno de los llamados es retornar acá a Chile después de 10 años. He estado como 20 años viviendo, 10 años en Brasil, 10 años en Perú, en las selvas, en los valles, en las montañas, en los sapos sagrados. Y bueno, allá empecé a experimentar con lo que era
la planta sagrada de ayahuasca, y me di cuenta de que es lo mismo cuando un artista entra en un proceso creativo profundo en su propia caverna, ¿ya? Entra en ese proceso creativo, es lo mismo que cuando la planta sagrada también te limpia los filtros, por así decirlo, conecta con lo que es la glándula pineal y abre el DMT que nosotros liberamos. Entonces mi proceso creativo fue ir trabajando mi interior y a la vez ir creando, ir sacando hacia afuera lo que estaba pasando dentro. Trabajando bastante en el mundo invisible, trabajando sin luz, a velas a veces, con fuego, como sea. Sentía de estar conectada con los elementales, con los espíritus de la naturaleza y ir trabajando juntos con el Gran Espíritu. Eso siento. Y sobre, yo me pongo a entrevistar, y sobre los animales, ¿cómo están presentes los animales en tu arte? Los animales de poder desde un punto de vista visionario. Claro, bueno, yo supe que existía el arte visionario cuando llegó una curadora de arte a Brasil, a mi espacio, que yo vivía bien adentro de la floresta, y la mujer llega y me dice, wow, tu arte es visionario, mira, ¿y cómo tú canalizas esto? Y yo apenas sabía hablar en ese momento porque estaba en silencio, pintando, creando, criando, y de repente me dijo, tenemos que llevarte porque conoces el arte de Pablo Maringo, me dijo, arte amazónico visionario. Y yo, nada, en ese tiempo así estaba entregada a la creación, y la creación llega en el momento en que tú te desprendes totalmente de que son lo que son las actividades físicas de la materia, de lo que es el tonal, y empiezas a abrir lo que es el nahualismo. ¿Qué es el tonal y el nahualismo? Tonal sería esto, aquí y ahora, esta realidad material. Nahual sería el mundo espiritual. Entonces, a mí me gustó trabajar eso, y el hecho de saber que si viene el espíritu del jaguar o el espíritu de una serpiente o el espíritu, porque todo tiene espíritu, todo tiene vida en el mundo invisible, y podemos contar con eso, podemos contar con esa energía llamando ese animal, y todo tiene vida, todo aparece. Puede tener que ver con esto de que por ejemplo, el mundo, los pueblos originarios de este territorio llamado Chile, también ahí también puede aportar Mauricio en relación a que este mito, entre comillas, de que los brujos se transforman en perros. También está esta cosa de que los brujos también se pueden transformar en otros animales, en un águila. También en las ceremonias está este tema de que desarrolla tu ojo de águila, transfórmate en un águila para mirar tu propia vida, o en una serpiente para mirar sigilosamente dónde está la trampa. Entonces, también en ese sentido es interesante lo que se plantea desde lo que es el animismo que presente los pueblos originarios, que también está presente en el arte del Mauricio, del Satanio Ar. Mauricio trabaja con heterónimos, y uno de sus heterónimos fallidos, entre comillas, es Satanio Ar. Fallidos porque se dice. Y bueno, no sé si quieres comentar un poco yo me pongo a entrevistar. Dale, de tu obra. De mi trabajo. Sí. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Aquí estamos en el mundo material, y claro, bueno, yo lo que podría comentar así de manera más general o introductoria es que efectivamente yo empiezo hace ya muchos años por una necesidad de sanarme, en el fondo, de expresarme, pero como no aspirando a generar una gran obra, sino como aspirando humildemente a una sanación cotidiana, una necesidad, una irrupción de esta necesidad. Entonces yo empiezo a crear con ese impulso, y
en primer lugar lo que me aparece es también la necesidad de que no podía esa creación, ese flujo, no podía canalizarlo bajo una figura que fuera clausurada en sí misma, que fuera como un personaje que empieza en un número, termina en otro y que se llama con un solo nombre y se entiende de una sola manera. Eso desde el inicio de mis procesos, de mis necesidades, eso no me sirvió. Entonces desde el inicio yo me planteé un sabotaje desde una perspectiva creativa a lo que era la noción de autoría. Y eso se conectó con esta noción inicial poética de yo soy el otro, que me llevó a comenzar a canalizar estas como voces, como bien antes explicó Lucía, bajo distintos nombres. Entonces empezaron a aparecer distintos nombres que a veces funcionaban como escritores, escribían libros de poesía, otros como libros de narrativa, otros eran músicos, otros trabajaban como con una cuestión así que tiene que ver con esto que hablábamos antes de la expansión, búsqueda de la expansión de la conciencia y de encuentro de una expresión psíquica más oscura. Todo esto que hoy en día se llama la transdisciplina y la heteronomía, digamos desde el lenguaje más frío contemporáneo, serían los nombres correctos como para referirse a estos procesos. Y en algún momento estos procesos me llevaron a cada vez más tomar una conciencia de la trascendentalidad interior, de un acrecentamiento de la trascendentalidad interior. Entonces algo que inicialmente quizás yo pude comprenderlo, esta necesidad y pude como encauzarla de una manera más política, digamos, en un lenguaje más contemporáneo, de arte contemporáneo más entre comillas normal, con el tiempo se fue transformando en algo que me exigía otro tipo de profundidad y para la cual ya no me servía tanto este lenguaje de enfriamiento de los símbolos, tenía que volver al calor de los símbolos. Entonces todo este proceso yo le he llamado, recuperando un concepto contemporáneo también, pero más abierto, gnosis personal no verificable, ¿ya? Entonces esta gnosis personal no verificable, recordemos la idea de la gnosis, es una idea muy antigua en la historia de la humanidad. De hecho, en los orígenes del cristianismo surgió una religión de la gnosis que se llamó el gnosticismo, que hasta el día de hoy perdura bajo ciertos camuflajes y que planteó una separación del espíritu de la materia, una lucha en el fondo entre la materia contra el espíritu. Entonces, esa idea de gnosis principalmente en Occidente fue encaminada por ahí, no obstante, siguió existiendo en lugares más bien de carácter marginal, me atrevería yo a decir, la idea de la gnosis como lo básico que es una experiencia. La contracultura. Claro, y la gnosis reaparece con fuerza desde los años 50 a través de las distintas expresiones contraculturales. Entonces la gnosis es una forma de conocimiento a partir de la experiencia, y una gnosis personal no verificable es una forma de conocimiento que yo no puedo cuantificar y que difícilmente puedo traducir. Entonces todos estos procesos en algún momento también irremediablemente le llevan a uno a escarbar en sus propias raíces, en su propia sangre, digamos. Y claro, en ese momento yo empiezo como a hacer una investigación con mis ancestros y me doy cuenta de que, claro, yo tengo ancestros que son diaguitas. Y ahí empiezo como un camino de reconexión con esta ancestralidad, pero en ese camino me encuentro con que esas raíces están bajo tierra, están en un lugar húmedo, un lugar oscuro. Ahí está el simbolismo desde el que surge el axis mundi, el árbol de la vida, el eje que de alguna manera va como guiándome. Volvemos a la caverna con el... Exactamente. Oye, ¿conoces el Valle del Encanto? Sí. ¿Has estado ahí? Sí, por supuesto. Porque como yo lo percibí, es como una suerte de jardín de agua, pero creo que también es una suerte de conexión entre el mundo superior a través de las aguas, Sí. agua filtrada y los inframundos. Sí, está eso, claro, está eso. Bueno, es algo que ahí igual esto tiene como un punto crítico, podríamos decir, porque está la lectura de la ciencia oficial arqueológica y por otro lado están los procesos de los pueblos indígenas, como en el caso de los diaguitas, que estamos con una lengua herida.
le llamamos nosotros, una lengua herida. No es que se haya perdido la lengua, sino que la lengua está herida. Al contrario de otros pueblos, como el caso mapuche, que es muy paradigmático, donde la lengua se ha conseguido mantener. En el caso de los diaguitas en primera instancia fueron colonizados por el Imperio Inca. Cortaban la lengua. Claro, y después vinieron los españoles, a los que también se le hizo guerra. De hecho, el pueblo diaguita, recordemos que en una noche memorable le prendió fuego a la ciudad de La Serena, a lo que era el origen de la ciudad de La Serena, que era una extensión del virreinato del Perú. Era un lugar estratégico por donde tenían que parar los militares españoles que venían desde el Perú para llegar a Santiago. Tenían ese punto intermedio y fueron y le prendieron fuego. Entonces hay una cuestión de lucha, y por otro lado está esta situación de tener gran parte de la lengua extinguida, con lo cual aparecen en el escenario contemporáneo esta figura científica, ¿cierto? De toda esta, que hace parte también de toda esta cultura de enfriamiento del lenguaje simbólico, que es la arqueología. Y ahí se producen, como según en qué contextos, discusiones y tensiones bastante fuertes entre este impulso de ir hacia las raíces sin tener del todo claro los detalles de cómo vivían nuestros ancestros, pero por otro lado teniendo un sentimiento, que para mí yo lo decodifico como un sentimiento poético muy fuerte, y que en muchos momentos choca con esta otra forma de entender el mundo, científica, fría, racionalista de la arqueología, que está del lado de las leyes, que trabaja con las leyes, trabaja con grandes empresas, etcétera, etcétera, y que ellos se dicen siempre en función de sus investigaciones, que en muchos casos, para más remate, son investigaciones destructivas. Ellos tienen que recoger lo que son los vestigios de nuestros ancestros, y en muchos casos se los llevan a otros países donde tienen que destruirlos para poder generar un sentido. Y después vienen con ese sentido y le dicen a los pueblos autóctonos: ya, lo que pasaba con tus ancestros era esto y esto otro. Nada que ver eso que tú sientes, nada que ver eso que tú imaginas, o de alguna manera estás como tratando de habitar, claro, que es el pensamiento mítico. Entonces se produce un choque, volvemos sobre lo mismo, entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional, científico, que ampara toda la lógica de los estados-nación, etcétera. Y yo, por mi parte, claro, lo que busco siempre es ir hacia esas raíces, y siempre haciendo un llamado hacia la memoria animista, que esa es una memoria animista que habita en esos territorios. O sea, siempre se dice en el mundo diaguita que las piedras te hablan. Está en las piedras una energía que es la energía de los ancestros, porque también hay una idea o un sentimiento de reencarnación. Lo enteógeno también se puede vivir desde los lugares. Sí, por eso yo te hablaba del Valle del Encanto, porque es un jardín de piedra. Sí. Que cuando hay periodos de lluvia se transforma en un jardín de piedra con baños sagrados, creo yo. Uh-huh. De hecho, las tinas, tú miras y ves los petroglifos, estos petroglifos impactantes que tienen, como estas cabezas tiaras, pero hay varias miradas de la arqueología. O sea, hay una mirada súper positivista, pero hay otros arqueólogos que se meten en las comunidades, toman las plantas sagradas y son capaces de ver desde una perspectiva mucho más holística cosas que no tienen explicación a través de un manual. Claro. Pero el método científico capitalista siempre rompe para poder estudiar. O sea, claro. La flor la saca, no la contempla. Claro. En general nos vemos enfrentados como artistas que trabajamos con el misterio y lo misterioso. Nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones donde la cuestión simbólica es muy... ¿cómo decirlo? Quizás compleja de comunicar, de expresar en un lenguaje que está tan formateado de una manera fría, calculadora, ¿no es cierto? Y estas cosas pasan, pues en el caso, como decías tú, mencionabas el Valle del Encanto, claro, tenemos todas estas interpretaciones arqueológicas donde en general se suele decir que es como correspondería a una etapa anterior a la cultura diaguita, otros dicen que es posterior. Bueno, hay esas discusiones. Pero por otro lado está lo que uno siente cuando llega ahí, cuando toca las piedras,
y tampoco quiero como decir que en estos procesos, porque también está esa otra idea de que del borrón y cuenta nueva, que también hace parte de la cultura contemporánea, que está muy normalizada, así como que decir, no, yo nací en un hospital público y de golpe me transformo en un indígena, me voy a vivir a una comunidad, adopto todas las costumbres y me olvido por completo del espacio biográfico en el cual yo desarrollé gran parte de mi existencia y hago un borrón y cuenta nueva. Para mí no se trata de eso, tampoco. Por eso yo hago mención a esta idea de una gnosis personal no verificable en una búsqueda de las raíces. Porque yo vengo del mundo de las mezclas y también por mi curiosidad, mis intereses intelectuales, me ha tocado mucho estudiar lo que es la espiritualidad de distintas maneras. También me ha interesado en algunos momentos de mi vida el simbolismo del adversario, por ejemplo, que dentro de estas culturas tan cristianocéntricas es tan como reprimido, tan marginal, en general hay tanto prejuicio con eso. ¿Y cómo, pero podrías explicar tu trabajo, el trabajo que va a presentar hoy día? Sí, ya yendo a la cuestión concreta, sí, el trabajo de hoy lleva por nombre Ipachay Te Saludo, que es un video arte que está como, en general los videoarte yo los trabajo en relación a la performance. Mis performances, como digo, en general yo busco hacerlas en lugares, en santuarios de la naturaleza, o en lugares de poder energético, de poder vibracional. Yo voy a estos espacios y llevo a cabo como ciertas acciones, estos llamamientos y otras situaciones más, hago registros y después se generan estos videoarte. Entonces la Ipachay en el Cacán, que es el lenguaje diaguita, es la Pachamama, la Madre Tierra, Gaia, la Tierra Incógnita, tiene muchos nombres en otros lenguajes, muchas traducciones, pero básicamente sería la Pachamama, ¿no? Ahora tu trabajo en el video mismo tiene escritura poética, eso también es interesante que ponerlo en valor dentro de lo que tú trabajas como para poder... porque el ritual que trabaja Satáneo es un ritual cerrado, íntimo, que es registrado. Entonces lo que hace después con su video es tratar de que a través de los recursos del video arte poder llevar un poco al espectador a la experiencia de lo sagrado que él tuvo en ese momento. Entonces ahí ocupas diferentes herramientas como la poesía, haces un desdoblamiento de imagen, sonidos que tú mismo trabajas con guturales, ¿cierto? Sonido, sí. Eso es interesante que... Sí, lo que se busca expresar, como digo, este llamamiento siempre a través de una psicodelia oscura, le llamo yo. Está lo lunar, es muy importante para mí, bueno, en el pueblo de Diaguita también, el pueblo de Diaguita fundamentalmente lunar, hasta que llegaron los incas con su sol, que después se tradujo al cristianismo como el como lunar padre, vinculado a sí. a lo matriarcal, matrístico, y lo solar a lo patriarcal. Claro. Entonces esos elementos están presentes en el trabajo y también el trabajo está acompañado de una arqueológica de obra, que es como un espacio en el que yo entrego algunos elementos que están presentes en el videoarte como para, digamos, ejercer una expansión y que también le ayuda a los espectadores expandido, a acercarse más de otras maneras a la situación. En este caso del video yo estoy trabajando mucho con el simbolismo de una planta que no es tampoco una planta así como... que es un tipo de planta que se usa más como para sahumar, también se usa en sanación, y que aparece en lugares donde las otras plantas han desaparecido, incluso aparece en lugares donde la humanidad ya no puede estar, que es el romerillo. El romerillo es una planta que aparece, por ejemplo, acá en Chile, que tenemos cientos y cientos de relaves, producto de la devastación del templo material de cualquier forma espiritual que busque lo arcaico que es la naturaleza, ¿cierto? En esos lugares, en esos relaves abandonados, crece el romerillo. Entonces, el romerillo simboliza una resistencia para mí de toda esta... forma perceptiva, simbólica, poética, y que yo siento, y por eso agradezco la posibilidad de estar en esta exposición compartiendo con estos artistas visionarios, con la compañera aquí, con Antoine, agradezco a Lucía, porque al final eso es lo importante, como poder comunicar que estas formas perceptivas que nos hacen tan humanos siguen estando vivas, aunque se nos quiera una y otra vez
sobre todo desde el gobierno de Chile y otros tantos, imponer una lógica de inteligencia artificial, una lógica de frialdad, una lógica de falseamiento de la realidad, de enfriamiento, de suplantación, que es como la definición básica de la tecnología, tiene que ver con eso, con una suplantación de cuestiones naturales, una suplantación de la naturaleza. Entonces, el animismo, es como el animismo, el rehabilitar el animismo es precisamente un claro. ejercicio de oponerse a todo este tipo de suplantaciones. Uh-huh. Me mandaron una foto del vegetal. Ah, Eso estaba viendo alguien. Oye, súper interesante. ¿Tú tienes alguna red para que te sigan? Me preguntan también por acá por WhatsApp. Sí. Donde tú escribas tu reflexión, etcétera. La verdad es que yo no soy muy bueno, por decirlo así, con las redes sociales, pero sí tengo redes sociales. El podcast. Y también tenemos un podcast con Lucía, que ese lo pueden buscar, está en YouTube y en iVoox, ahí nos expresamos más largo, se llama Parajes Siniestros. Parajes Siniestros, que es un podcast que surge de una publicación del mismo nombre, que bueno, ha sido un intento por ir buscando los artistas que trabajan desde la oscuridad y de una manera así más, digamos, simbólica. Parajes Siniestros, ahí eso puede ser una buena idea. Imaginaciones que no sueñan ni soñarán con máquinas. Exactamente. Y tengo un Instagram también, sat. No me acuerdo. 66678. Sí, No, 6678. 6678 y un Facebook que se llama Satanioar. Perfecto. Oye, bueno, interesantes las propuestas que hemos estado conociendo esta mañana, Lucía, y yo creo que también responden a cuestionamientos que hay en este mundo hoy en día tan... a ver, si antes como que el Cristo era el que dirigía, hoy día es la IA. Todas estas cosas matemáticas que si tú rozaste una página te va a poner 20 veces la misma página. Los algoritmos. El famoso algoritmo, ¿no? Yo vengo diciendo hace rato que la contracultura del siglo XXI es desafiar al algoritmo y Exacto. elegir uno mismo análogamente lo que quiere. Eso es leer, ver. De hecho, eso lo dice un gran historiador de la filosofía hermética, Hanegraaff, Wouter Hanegraaff, que estuvo ahí en el congreso, en el festival de la Conferencia de Cultura en Berlín, que la nueva cultura, porque si bien la cultura o la contracultura nace al calor de la rebeldía de vivir en comunidad, de estar por fuera del sistema y a nivel más micro con las plantas maestras y toda la experiencia enteógena, etcétera, de los años 60, eso se masifica a través de todo el término de la New Age, para bien o para mal, tiene su positivo y negativo, se masifica, se amplía, se vuelve accesible todo ese conocimiento. Sin embargo, esa accesibilidad es una accesibilidad estética, algorítmica, por decirlo así. Vas, te compras algo por internet y ya eres espiritual. Entonces la nueva espiritualidad contracultural o la nueva cultura, como tú dices, y que coincide Hanegraaff, estaría tendiendo en este momento a todo lo que se puede o logra ocultar de los algoritmos. Es interesante eso. Y lo he estado leyendo de varios lados, de varias fuentes. Entonces le estamos tratando de dar una forma, porque me parece sí, pues en una época en que te venden que tú eres dueño de tu libertad para arriba, libertarios para abajo, y en el fondo estáis súper condicionados. Claro. Y ¿para qué vamos a hablar las nuevas generaciones? Ellos están viviendo el mito de la caverna, ellos están viendo reflejos de cosas. Claro. Y hay una distorsión también, que es lo que veníamos conversando de la gnosis, porque este origen de la gnosis que tiene que ver mucho con el, comillas, desprecio al cuerpo, para poder trascender, esa misma noción, en la misma película La Matrix se puede ver, se ocupa para poder decir que la gente no necesita el cuerpo y puede vivir
completamente en la virtualidad. Transhumanismo. El transhumanismo. Entonces, eso es una distorsión Sí. de lo que fue la gnosis, porque la gnosis no quiere decir que podamos vivir solamente en la mente. De hecho, la noción de la mente expandida hoy se piensa de una manera expandida. La mente no es el cerebro, la mente no está necesariamente en la cabeza. La conciencia incluso podemos considerarnos antenas y que la conciencia esté en otro lugar. O sea, yo explico cuando uno cae en periodos de sincronías positivas. Pensaste en alguien en una ciudad de 8 millones de habitantes, te encontraste con esa persona. Ya es raro. ¿No? Y te van pasando cosas, pa. Yo creo que tiene que ver con la conexión de uno con este gran fluido matemático de varias dimensiones que nos envuelve y que hemos reducido a 3 dimensiones. Hablamos de una cuarta que es el tiempo, pero en el fondo tú hablas con la gente y no tienes ni idea. Entonces, creo que es interesante también ver, claro, cómo nos conectamos, porque en el fondo, cuando tú tomas San Pedro, lo que yo siento es que hay una reconexión con el todo y se le empiezan a confirmar un montón de cosas. Ahí me gustaría darle la palabra a Antoine, por una parte, para que, si me permite, por una parte me gustaría que nos conversaras aquí en esta oportunidad de qué se trata las obras que trajiste a Cava, a la Galería Cava, esta exposición llamada Naturalezas Enteógenas. ¿Cuáles son las obras que trajiste, lo que van a encontrar las personas? Y también me gustaría que extendieras un poco lo que estaba diciendo René en torno a tu experiencia con la abuelita, como, no sé, como entregando a la abuelita, no sé, lo que tú quieras compartir. Bueno, las obras que vengo a compartir acá, después de tantos años, me emociona mucho llegar y también a Valparaíso, a concretar algo contigo también, después de haberte conocido en un momento muy mágico y especial. Estas obras son espíritus guardianes de la Madre Tierra, espíritus, son seres galácticos, espíritus nahuales que se transforman en animales de poder, y todo esto está vivo. Yo pensaba antes de tomar alguna planta que todo está en mi imaginación, y era oculto porque no era muy normal acá en Chile. Entonces en Chile yo trataba de pintar cosas como más aceptadas para sentirme querida, no sé. Pero de repente me di cuenta de que al explayarme y al decir, ok, esto es lo que me está viniendo, lo voy a ir sacando. Lo empecé a sacar todo lo que me llegaba, pero de repente en el estado de meditación, observar estos personajes, estos seres, traían sus medicinas a las personas. Eso me pasaba, que ya no era solo conmigo. Cuando yo hacía una exhibición en Brasil, no sé, en alguna galería, recuerdo personas que a veces estaban conectadas con las obras, las quedaban mirando y entraban en un estado de emocional, en un estado de conciencia diferente, ¿sabes? Y yo les preguntaba, ¿qué pasa? Así, ¿estás viendo mi obra? ¿Qué pasa? No, este ser me dijo tal cosa, o me apareció en los sueños. Y yo decía, wow, esto está como, tiene vida. Entonces, luego lo fui comprobando al realizar esta ingesta ceremonial con plantas de poder en un estudio fino. Todo fin. Sí. Yo pintaba muchos lugares donde se hacían ceremonias allá en la selva, y de repente me quedaba sola con mis pinturas y con el canal abierto, con mi inconsciente abierto, y me daba cuenta de que las pinturas empezaban a moverse y empezaban a salir los personajes de los cuadros. Y yo, tratando de respirar y aceptar de que las puertas se abren, de que
Que eres un canal, en el fondo. Es total, o sea, y de repente, y eso hizo que también existiera el teatro ritual y la danza ritual, porque estos personajes me mostraban su medicina y me decían, tú nos estás trayendo a esta realidad tonálica, no tengas miedo, ok, yo, ok, pero esa medicina era, anda a bailar abajo, anda a danzar esta danza abajo, a este territorio, abajo de este apu sagrado, abajo de tal, del agua, hacer, y me indicaban hacer cosas y empezaron a hacer lo que era el teatro ritual, que esta vez también vamos a presentar Floresta Encantada, que es una alquimia de sanación y es un paso desde el Ucupacha, que sería el mundo intraterreno, que sería Nigredo, la etapa de la alquimia, de revolcarte ahí en tus propias sombras. Después vendría la putrefactio serpiente, sí. Ya también entrar en la caverna y entrar en nuestras sombras también, asumir nuestra oscuridad también e integrar todo eso. Y después, bueno, pasar por Albedo, pasar por Caipacha, tener la energía también, tomar la energía del jaguar, de la puma, y en el proceso de transformación, y luego llegar a Hanakpacha, que sería elevarnos desde la visión expandida del cóndor, ya Rubedo. Entonces, como que eso vamos a hacer, lo voy a hacer con un compañero que llegó a la residencia de arte medicina que tengo en Perú, y él es de acá, de Valparaíso. ¿Qué estás poniendo también? Se llama Ururus. Sí. Entonces lo vamos a hacer con él también, y un músico de acá también de Valparaíso, Emilio Valle, también va a estar ahí acompañándonos. Aururus es un artista que trabaja, bueno, pinta hace más de una década, y él pinta, en las obras que estás poniendo, son obras simbólicas que trabajan desde arquetipos, alquímicos, y hace en estas obras en particular, que son 3, trae algunos símbolos o arquetipos de diferentes culturas no americanas, las trae a una geografía específica andina de Sudamérica. Entonces, bien especial esa como podríamos decir, esa operación que hace de traer los arquetipos de un territorio hacia otro, algo bien especial, y en ese sentido también lo consideramos dentro de esta exposición Naturalezas Enteógenas, porque es un trabajo que, al igual que el de Mauricio, de Sant'Anio y Antoine, estaba cristalizando una experiencia personal de lo sagrado, que la organiza visualmente para que la persona que observa también reciba su propio mensaje. Uh-huh. Entonces también las obras también son, en ese sentido, median contenidos, median experiencias, median resonancias. Y también hay otra artista, que es Catalina, que es una invitada a la Antoine, que ella es principalmente muralista, y las obras que están ahí expuestas son obras que también están en relación a las experiencias con las plantas maestras que ella ha tenido, y bueno, hay entonces también, no sé, Satánio, ¿qué podrías comentar sobre la actividad que...? Sí, hoy... Porque es una secuencia. En la inauguración es una secuencia donde primero aparece Satánio, ¿cierto? Sí. Luego aparecería Aururus, y luego estaría la obra, la performance ritual de Antoine, que va a trabajar con Aururus también, donde va a tener una micro ceremonia de cacao. va a traer cacao, Antoine. Ella trajo cacao de Perú, y va a hacer cacao, y ahí va también a ofrecer cacao. Entonces... Sí, solo decir que, bueno, que vayan, que están todos invitados, y lo que yo voy a hacer es también una performance ritual en el espacio, y que conecta con el trabajo que se está exponiendo. La psicodelia oscura. Con la psicodelia oscura. Con estos seres de la naturaleza. Exactamente, así es que aparecen pero no aparecen. Tienen que ir para vivir la experiencia. Sí, va a estar muy bonito, una inauguración bastante
especial y también es interesante también que ojalá, pese a que sea entre comillas cortita, poder generar vínculos con otros artistas del territorio que estén haciendo este tipo de trabajo. A mí personalmente como curadora, soy curadora, no es lo único que hago, soy investigadora, estoy doctorada en filosofía y en ese sentido a mí me interesa mucho conocer artistas que están trabajando el arte visionario, este término que se llama esoterismos enteógenos. Así que también hago ese llamado a ver si aparece alguien en la inauguración o si quiere contactar también. Sería interesante que lo hiciera. Oh. Bien, pues oye, muchas gracias por esta conversación. Daría para largo, daría para largo para Sí. meterse en un montón de recovecos. Dime. En el cierre de la inauguración, ¿cuándo es el cierre? ¿Se acuerdan? El 5 del cierre, vamos a hacer nuevamente una performance ritual con Antoine, con todo el grupo, y posiblemente hagamos un conversatorio sobre la temática. Entonces ahí también sería bueno que estuvieran atentos al Instagram de la Galería Cava para ver si eso se da. Y también yo tengo una red social que es verdad que no es muy específica, pero tengo Instagram with Diamond se llama, o el Facebook Lucía Rey Orrego. Ahí lo vamos a publicar en el caso que se haga un conversatorio para las personas que estén interesadas en la temática, que quieran generar vínculo, alguna red, etcétera. Oye, yo los voy a despedir con un tema que corresponde a un disco editado en la segunda mitad de los 80 en México. Un disco muy difícil de conseguir incluso en México, de Jorge Reyes y Antonio Cepeda. Ellos son músicos que fusionaron la electrónica con elementos étnicos antiguos. Podríamos decir como unos jaivas de México, pero mucho más sofisticados, ¿no? Este tema se llama precisamente La izquierda del colibrí y está basado en un texto de un poeta indígena mexicano de Nezahualcóyotl. Los recomiendo que lo busquen porque es súper interesante los temas que él trata en su poesía sobre la trascendencia, el ser humano, vida después de la vida, un montón de ejes que son muy contemporáneos. Nos vamos con este tema. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.